En Galindo va a haber otras. Entonces, si tenéis más interés para mirar en casa más información, no. Y el mantenimiento de todas las redes. No, pero por el agua en sí, digamos que no. O sea, Iberdrola tampoco cobra por hacer el trasvase. Tiene la central, ya le está generando algo. Claro. Lo que cuesta es mantener toda la red. Eso es. Y luego todo el proceso de potabilización. Sí. Serverías. Pero no, por traer el agua y demás no se cobra. O sea, no hay. Pero eso, que nosotros también vivimos en un territorio con bastante alta pluviosidad, ¿no? Y cogemos agua del sistema, bueno, ya Zadorra, que es cuenca mediterránea. Así que aquí bebemos agua de la cuenca mediterránea. ¿Se incorpora al sistema de estos embalses pequeños? Mayormente no. Hoy en día no se traen aquí. Sí, o bueno, se podrían hacer captaciones también hasta aquí, pero no sé si se hace. Lo primero que se hace es, según va entrando el caudal, se hace una primera cloración, va a hacer una primera desinfección, entonces hay como unos tubos así que van clorando el agua según va entrando de los embalses, y ese agua se envía, una parte se trata en la fase 1 y otra parte se trata en la fase 2, o sea, las dos fases están en funcionamiento. Entonces se hace un reparto, entonces una parte en la fase 1 y otra parte en la fase 2. Lo primero que se hace, dicho, primera cloración, el agua va a fase 1, se añaden los reactivos que vienen de los salas reactivos que tenemos aquí, los reactivos que son sobre todo floculantes y coagulantes, ¿vale? Al final, los coagulantes lo que hacen es que las partículas que traiga el agua se peguen entre ellas y formen, digamos, pelotas más densas y más grandes, que se junten entre ellas esas partículas que lleva el agua en suspensión disueltas. Y luego los floculantes lo que hacen es que esas partículas caigan al fondo más fácilmente, que decanten más fácilmente. Entonces esos reactivos se añaden justo antes del proceso de decantación, justo antes de entrar a los decantadores. Bueno, luego veremos también dónde se añaden los reactivos, en la planta directa y demás. ¿Vale? Pero entonces, primera cloración, se añaden los reactivos, mayormente floculantes y coagulantes, sobre todo para eso, para agilizar y ayudar al proceso de decantación. El proceso de decantación es pues, todas las impurezas que trae el agua que caigan al fondo de los decantadores y quitarlas. ¿Vale? Entonces, bueno, esos reactivos se añaden, hay que mezclarlos. Para hacer esa mezcla de reactivos hay un pequeño salto de agua. Con ese salto de agua ya se mezclan esos reactivos, lo veremos también. Entonces así no hace falta que tenga que haber una rasqueta así, pues, girando para mezclar esos reactivos bien con el agua. Con el propio salto ya se mezclan y ya pasarían a los decantadores. En los decantadores se hace un proceso de decantación que facilitan los reactivos que hemos añadido. Entonces todas las impurezas que tiene el agua caerían al fondo del decantador. Y bueno, luego los decantadores se purgan y como he comentado, lo que se extrae es sobre todo pues un barro, arcilla. Y eso se trata aquí en el tratamiento de fangos. Entonces de los decantadores, después de hacer el proceso de decantación, se extrae el lodo, se lleva al tratamiento de fangos, que al final queda en arcilla, y el agua ya pasaría a los filtros de arena, que son estos filtros que tenemos aquí. Entonces, después de la decantación, filtros de arena. Filtros de arena al final son unas piscinas con una capa de 1 metro de arena, que lo que hacen es filtrar el agua. Ese agua se filtra y las impurezas que hayan podido quedar de la decantación ya se quedarían pues, filtradas en la arena. Una vez se ha hecho ya ese filtrado de arena, el agua ya se llevaría a los depósitos, se haría una última cloración para asegurarnos de que ya esté apta y desinfectarla del todo, y ya estaría lista para enviar a toda la red de abastecimiento que hemos visto. Vale, ese sería así más o menos lo que sería el proceso de potabilización del agua. Comentar que todo este proceso también va variando, depende de cómo llegue el agua de los embalses. Y como he comentado antes, también no es lo mismo tratar un agua de embalse que un agua de manantial o un agua de balsa o demás. En este caso aquí nos llegan agua de embalses, y el agua de embalses varía mucho en función de la climatología que tengamos, el cómo llega. Por ejemplo, si hay un episodio de lluvias que ha estado muchos días lloviendo, pues el agua que llega de los embalses llegará con mayor turbidez. Entonces los reactivos que se añaden, pues a mayor turbidez habrá que añadir más reactivos también para facilitar ese proceso de decantación. Entonces el proceso también va variando, depende de cómo llegue el agua. ¿Vale?
Entonces, si tenemos una época que no ha llovido en mucho tiempo, pues el agua llegará con menor turbidez. Pero eso, si de repente empieza a llover torrencialmente, pues el agua que entra, pues también luego todo el tratamiento varía, puesto que ese agua ha llegado en otras condiciones. Entonces siempre se va mirando también cómo llega ese agua para ajustar pues todos los reactivos y todo el proceso. Puesto que a un agua con mayor turbidez se le añaden más reactivos, floculantes y coagulantes. Algunos de ellos hacen que el agua se acidifique más, entonces hay que regular el pH. Para regular el pH se utiliza sosa y demás. Entonces también pues, los reactivos y eso pues, van variando pues, eso, en función de cómo llega el agua, lógicamente. Las veces que Aquí tenemos una vista general de lo que sería cada planta. Vale, este sería uno de los decantadores de la segunda fase. Estas son unas piscinas aproximadamente de unos 10 metros de profundidad tienen. Al fondo no es liso, sino que tiene así forma de embudo. Vale, al fondo tendría así forma de embudo. Como veis hay una rasqueta continuamente girando. Eso es todos los sólidos que caen de la decantación y quedan al fondo del decantador. Mediante esa rasqueta se van llevando hacia el centro del decantador. Y si os fijáis, en el centro del decantador es donde está el agua más turbia. Está el agua marrón, si os fijáis. Eso también es porque el agua que entra al decantador entra por el centro y luego sale, digamos, al decantador. Entonces, en el centro del decantador ahí siempre tiene que haber un nivel determinado de turbidez en el agua para el buen funcionamiento del decantador. Entonces, cada 4 horas, eso sí que se hace manualmente todos los días, un operario del consorcio viene, pasa por ahí y coge una muestra del centro del decantador, lo mete en unos conos IMO, que bueno, luego veremos, que son unos conos así, se deja reposar unos 10-15 minutos y ahí se ve la turbidez que tiene el agua. Y depende de la turbidez que tenga, pues se purga más el decantador para que tenga menos turbidez, pues se purga más para quitarle turbidez. Entonces, siempre tiene que tener un nivel determinado para un funcionamiento en el centro del decantador, puesto que el agua entra por el centro del decantador y luego pasa ahí. Si os fijáis, aquí hay unas estructuras de hormigón, estos canales de hormigón que tenemos, que aquí veis que caen unos chorritos dentro. Ese sería el agua decantada. Luego el agua decantada, el agua más limpia, digamos, es la del agua más superficial. Pero como hemos dicho, con los reactivos y demás, van decantando y esas partículas y más que trae el agua van cayendo al fondo del decantador. Entonces el agua más limpia es la superficial. Por eso los chorros están justo en la capa más superficial del decantador. Y el agua que sale por esos chorros sería la que ya estaría decantada. Y esa agua decantada ya se llevaría a los filtros de aire. Que ahora vamos a mirar. Este sería más o menos el funcionamiento de los decantadores.